Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por recibirme. ¿Último ¿Todo programa? bien? ¿Cómo? ¿Último programa? Último programa hoy, sí, sí, sí. Ok, Estamos bueno, reordenando la canasta diversificada que tengo de trabajo, me parece porque bien. nada, es caótico total. Bueno, Sebastián, les cuento quién es Sebastián. Es economista, es director de la consultora EcoGo y, bueno, mucha experiencia obviamente también en analizar la economía y también con su patita política, como todos los economistas que trabajan en consultora. Ustedes miden inflación también, ¿o no, en EcoGo? Medimos inflación, nivel de actividad, sí, varias cosas. Tenemos un seguimiento de la coyuntura. ¿Querés contar cómo es que están viendo ahora de inflación? Hace un rato hablábamos con María Castiglioni, que es de otra consultora, y nos contaba Abril un poquito más planchado. ¿Vos cómo lo ves, Abril? Bastante más planchado, te diría. O Mm. sea, hay que depender, por ahora depende mucho que vea hacer INDEC con el tema prepagas. Pero Ujú. nosotros estamos previendo, hasta ahora teníamos 9% de inflación para el mes de abril, con 3 puntos y un poco más que aportaban el gas y el agua. Entonces, el resto de la economía, la verdad que venía creciendo a un ritmo del 5 o 6% mensual, el aumento de los precios. Y ahora con la medida de la semana pasada de prepagas, le vamos a restar digamos, al nivel de inflación le podemos llegar a restar entre un punto y 2 puntos. ¿Sí? Depende de vuelta, o sea, yo puedo terminar entre 8 y 7% el nivel de inflación. Va a depender, digamos, prepagas te afecta por 2,1% del IPC. Hay una cuestión que te agrega casi 3 puntos más, que es básicamente lo que son las consultas médicas, las intervenciones, las internaciones. Hay que ver si eso lo van a lograr bajar o no. Yo ahí no sé, creo que hay una pelea, no sé qué va a pasar con esos precios. Entonces puede ser que la inflación termine entre 7 y 8%, lo cual es una baja muy fuerte. Mm. Bien, perfecto. Y tengo la misma pregunta también que le hice a María hace un rato. ¿Están analizando el tema? Vos me mencionabas algo de tarifas, algún impacto de tarifas. Pero esta es mi opinión y de escuchar obviamente a los distribuidores, sobre todo los de gas, los de luz, yo creo que queda recomposición por hacer, pero hay recomposición tarifaria todavía por hacer, o sea, va a seguir aumentando la tarifa en el AMBA y a nivel nacional. Y además empieza a indexar, digamos, empieza como a tener ciertas cosas, los componentes de la tarifa que van a hacer que sean cada vez más caras. ¿Están analizando el impacto del aumento de tarifas en lo que va a ser la inflación de los próximos meses? O sea, mi pregunta concreta es, ¿puede volver a empezar a subir la inflación por el impacto de las tarifas? Podés tener algún mes de suba, en particular nosotros tenemos en junio. Mm. Hay un tema además especial que es el cambio en los subsidios. Hoy los subsidios se están dando a la oferta, con lo cual el precio que reciben los usuarios N2 y N3, el precio que están recibiendo en la factura está más bajo. La idea del gobierno a partir de junio es cambiar el subsidio de la oferta a la demanda. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Vos quizás como hogar sigas pagando lo mismo que antes, pero el precio va a ser más alto. En verdad te va a venir la factura más alta y por otro lado el gobierno te va a dar un cheque para que pagues. Hay que ver cómo lo hacen, si te transfieren un cheque a vos directo o le transfieren un cheque a la distribuidora para que vos lo apliques. Eso todavía no está muy claro qué va a pasar. Pero el precio además va, o sea, va a tener un doble efecto. Es parte del subsidio que se retira, que se va a seguir retirando, y también esto de, si querés, transparentar el precio que estás pagando. Decir, mira, tu precio es tal, pero yo, Estado, te doy tanto, va a ser algo así. Pero bueno, eso también te puede llegar a impactar en la inflación. No sé qué va a hacer el INDEC con eso. Yo haciendo números, para que tengas idea, si eso lo blanqueas, o sea, es el N2 y el N3, es el 66% de los usuarios, si pasás los precios todos a la tarifa plana, a la tarifa del N1, después le otorgás el subsidio, son casi 10 puntos adicionales de inflación. Y si eso también lo haces con el transporte público eh, Claro. y lo adicionás también al agua, son 15 puntos de inflación. Hay que ver ahí qué es lo que termina haciendo el gobierno. Yo creo que este proceso lo va a hacer también de manera lenta. ¿No? Digo, a ver, tengamos en cuenta que el gobierno el 29 de enero, cuando hizo la audiencia, dijo, yo en 3 meses te quito todos los subsidios. Ahora está diciendo 3 años. Mm. Con lo Claro. cual creo que probablemente estos cambios no se den tan fuerte en junio y vayan retirando por, no sé, 10% por mes, hacer una cosa así más lógica, porque si no te va a impactar muy fuertemente en los precios. ¿Te puedo decir algo para sumar a tu información? Está difícil la canasta básica energética. Yo estoy averiguando con las empresas que tienen que tener la información o deberían empezar a tener
porque capaz no nos llega a los periodistas o a los economistas primero, pero sí o sí las empresas que distribuyen, por ejemplo, tienen que tener la información de cómo va a ser el esquema de subsidios. Y ni ellos saben. O sea, se les está complicando armar el esquema de la canasta básica energética. No, por eso, yo veo eso, que también va, por la forma en que está armada es de difícil implementación. Sí. Muy difícil, o sea, porque te dicen, mira, yo te voy a subsidiar esta canasta si es que pasa X% de tus ingresos, y no sabes cuántos ingresos tiene cada familia. Sí. Está basado en registros, ahí la verdad que es complicado y puede llegar a tener una confrontación, digamos, con toda la población que si llegase a errar puede ser muy importante. Puede ser otra manifestación en contra y no sé si es momento para que el gobierno tenga, digamos, no es un trimestre para tener más bollos, más puntos en contra. Totalmente. Mira, tomo esta pregunta que me parece que está interesantísima. Aclaración, si tienen preguntas para Sebastián, por favor háganlas. Dice Full Loto. Como dijo Cavallo, de una inflación de 9% bajar a 1% es lo más difícil. ¿Es así? Te preguntan. Sí, a ver, en verdad no te digo de 9 a, si querés, a 5, 6 ya es difícil, y bajarlo de 5, 6 a 1 es mucho más difícil. O sea, ¿por qué? Porque tenés mucha cuestión de indexación, de contratos que están armados, cuesta mucho más, y también hay una cuestión de credibilidad, ¿no? Y eso lo tenés que ir ganando. Entonces, bueno, sí, probablemente va a ser mucho más difícil. De 25 al número de hoy se puede. Ahora, de acá, llevarlo a la mitad, al 4 o 5, ya va a ser mucho más complicado. Pero eso ¿por qué? Por una cuestión de inercia inflacionaria, de expectativas. ¿Qué se conjuga para que sea tan difícil como ir bajando esos últimos kilos, como en la dieta, ¿no? No, yo creo que tiene que ver mucho la inercia inflacionaria, digamos, y los contratos que son quizás más largos, que vos vas armándolo con el pasado, y entonces te implican para el mes siguiente otra suba de costos. Yo que sé, ahora... Tipo paritarias, para dar un ejemplo para que la gente entienda. ¿Cómo? Perdón. Como las paritarias, por ejemplo, Exacto. como algún contrato que se hayas Sí, hecho yo que sé, indexado. vos fijás que el aumento salarial de tu empleado en comercio va a aumentar en los próximos 3 meses, o ahora creo que viene la paritaria de salud, 45%. Bueno, y eso, digamos, en algún momento se va a trasladar a tus costos, entonces eso no va a permitir que, aunque vos no esperes que el tipo de cambio salte o que estés ordenado monetariamente, bueno, vas a seguir cargando con ese aumento de costo y lo vas a ir trasladando a los precios. Sería eso, digamos. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, hay comentarios, no sé a qué se refieren acá con lo de jurisprudencia. Bueno, si querés hablemos un poquito de la cadena nacional de Milei de esta semana. Un poco a mí me sorprendió que usara una cadena nacional para eso, pero estuve hablando con gente de comunicación del gobierno y aclaro que usar una cadena nacional para contar o comunicar un superávit trimestral, que tranquilamente podría haber sido un comunicado, algo que saliera a contar Luis Caputo, el ministro de Economía, digamos, podría haber sido de diferentes maneras, un video en redes sociales, pero utilizó la cadena nacional para contar algo que tal vez es técnico, ¿no? Para el grueso de la población argentina. Lo que yo pregunté, te digo, desde el lado más político comunicacional, es por qué usaste la cadena nacional. Me dijeron porque para el presidente es como lo central en su plan económico. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se ve esto desde lo económico? O sea, ¿qué están viendo los economistas? Que el plan de Milei es, bueno, el superávit y después vemos cómo arreglo todo el resto, que después de esto se viene algo de tal vez meterse en la micro para empezar a acomodar otras piezas del rompecabezas. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que hizo la cadena porque bueno, era un logro para él conseguirlo. Yo digo, todo esto lo conseguiste con medidas de urgencia, medidas temporarias, con licuación de ingresos, con posposición de pagos a la parte de la cadena energética, con posposición de pagos a importadores. Lo conseguiste con medidas de urgencia. Fuiste un gerente financiero que tenía una empresa quebrada y de repente es como, mira, ahora no pago, a vos no te pago y a vos te cobro. Y ahí, digamos, conseguí plata y tengo plata en la cuenta. Bueno, consiguió ese superávit, lo logró con medidas, digamos, de urgencia extraordinarias. Yo creo que el desafío que tiene él es conseguir medidas de transición, todavía ni siquiera hacia futuro de desarrollo, de transición para conseguir sostener estos niveles. ¿Por qué lo digo? Porque muy probablemente a partir de este trimestre, el poder conseguir los dólares para mejorar el balance del Banco Central te afecta al nivel de actividad y eso que te está afectando el nivel de actividad. Recién estábamos midiendo nosotros qué es lo que estaríamos viendo, empezar a ver qué podría pasar en marzo. Marzo, viste, ayer salió el EMAE, dio caída de 3,5 interval, si mal no recuerdo, pero nosotros ya estamos viendo que en marzo, en principio, los primeros números me dan arriba de 10 de caída.
que es lo que ves cuando hablas con las empresas. Fue peor. Bueno, Ujú. ¿y qué pasa? Entonces, conseguir los dólares te provoca una baja en la actividad y te va a empezar a pegar en lo fiscal. El dato de marzo, digamos, fue positivo, pero fue positivo con algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, computaron como ingresos, que crecieron más de 300%, fueron más de 300.000 millones de pesos, los intereses que cobraron por un plazo fijo de la plata que tenía depositada el gobierno. O sea, si no tenían eso, ya el financiero no lo lograbas. Está bien, me decís, mira, es un activo válido, es un plazo fijo, está bien, pero no lo vas a lograr todos los meses con eso. O sea, digamos, cerraron justito ahí. Y abril yo creo que lo que están viendo ahora es que cuando uno ve los números de la recaudación, ya vienen con una caída más fuerte que va a afectar a los ingresos del fisco, y ya la caída del gasto no puede ser tan violenta como fue antes, y vas a empezar a indexar la parte previsional. Con lo cual, Claro. yo creo que el segundo trimestre ya los números fiscales te va a costar mucho seguir con esto. Creo que vas a aprovechar lo acumulado del primer trimestre, pero no sé si lo vas a lograr. Perdón, Sebastián, yo te paso como un traductor para los que no siguen Sí, tal vez la perdón. finita de la economía, y es que por la caída de la actividad te cae lo que te ingresa, se entiende por recaudación, a menos actividad, menos recaudación, y además, por la parte del ajuste, o sea, de ajustarte el cinturón, cada vez es más difícil porque ya pasaste como el trazo grueso, ejemplo perfecto, las universidades, y ahora estás como tratando de renegociar ese trazo grueso que pasaste, porque ya medio que, digamos, falta tarifas, No, algo de no podemos tarifas, hablar. no, pero y falta algo de transporte, pero un poco ya lo pasaste bastante al trazo grueso, y en el medio está la sociedad argentina, ¿no? Que siempre lo que hablábamos, mira, justo tomó el comentario de Juan Sebastián, de la perdurabilidad o de la sostenibilidad del superávit o del ajuste que está tratando de hacer Milei. Yo creo que Milei tal vez parece muy ortodoxo, pero empiezan a aparecer esas señales de heterodoxia, tipo lo de las prepagas, que ellos lo pueden decir si es defensa de la competencia, todo lo que quieran, pero tiene que ver con la clase media diciendo, basta, yo no aguanto más pagar 300 lucas de prepaga a cualquier cosa. Entonces, lo conecto, ya te tiro el pie con la pregunta de Juan Sebastián, te pregunta si es perdurable el déficit, si realmente se puede sostener, porque dice más de 2/3 de analistas económicos no coinciden en que sea tan sensato con un 0,2 con todo lo que se hizo para obtenerlo. O sea, creo que vos lo Sí, venías a ver, contando, pero bueno, lo podemos redondear. sí, a ver, por lo que vemos es que por un lado no es sostenible porque la caída de ingresos va a ser más violenta. O sea, estás haciendo un ajuste muy violento. Después también hay que preguntarse si es necesario. La verdad, necesitabas un superávit financiero. Quizás con un primario te bastaba. Para mí, o sea, pero es un ajuste de la economía muy fuerte que te va a impactar. Bueno, y lo más probable es que en este segundo trimestre, salvo, a ver, ¿esto cómo lo podés salvar si querés? Bueno, que el gobierno consiga la ley, consiga mejorar los ingresos por ganancias, consiga el blanqueo, consiga la moratoria, y de ahí tenga, digamos, si querés, un puente para poder sostenerse en el medio. Si no, digamos, las medidas de estas de urgencia no te sirven. Entonces, el desafío que tiene hoy es convertir, digamos, sostener, si querés, los superávit. No sé si tan exagerado el superávit financiero, para mí es muy exagerado, muy brutal el ajuste, y no sé si la sociedad lo va a soportar, pero tiene que conseguir las medidas para conseguir la transición para intentar sostener esos dos superávits y lograr mejoras hacia adelante. Pero bueno, y de eso va a depender mucho lo que logre el Congreso. Tiene que sacar la ley base, tiene que sacar el paquete fiscal. ¿Pensás que más allá de lo discursivo de Milei, que es, viste que él se jacta de este ajuste y dice, yo estoy haciendo el ajuste más importante de la historia de la humanidad? Ese es el título de Milei, digamos, el ajuste más, que yo no sé, yo no lo chequeé, digamos, está difícil de chequear eso, decías él, pero bueno, No, es no, el cuando, cuando el sí. fondo tiene números de eso de ajuste y te dice, sí, que está dentro del ajuste, dentro del 90%, del percentil 90. Es de los más grandes, es cierto. Ah, No sé si bueno, eso, entonces, gracias por la aclaración, listo, entonces ya le pasamos el chequeado a la frase de Milei. Estamos haciendo el ajuste más importante de la historia de la humanidad y se jacta casi de que yo no soy gradualista, que me importa el shock. Más allá de lo discursivo, yo empiezo a ver, tal vez es algo más micro, ¿no? Pero que vos lo tenés como esa pata más macro, ¿no? Empiezo a ver que empieza como a recalcular algunos aumentos. Yo incluso les estoy insistiendo bastante a diferentes partes del gobierno con el tema tarifario para saber si tienen un plan de contingencia, porque si empiezan a cerrar panaderías, pues no pueden pagar el gas. Si la gente empieza que esperan judicialización, en serio te lo digo, hay empresas que sí. esperan judicialización del tema tarifario, ¿tienen algún plan de contingencia para decir,
pará, no era tanto el shock que tenía que hacer, tengo que hacer más gradualismo, porque una cosa es el discurso, otra cosa es lo que pasa después en los papeles, digo, frenaron aumentos de bondis, el subte de la ciudad de Buenos Aires mágicamente se cayó la audiencia y ahora recién aumenta a partir de mayo. Como que hubo una manito de frenar los aumentos. Empezaron las conversaciones, digamos. Nosotros dijimos eso. Escribimos una nota diciendo, bueno, ya no es todo monetario y hay que conversar, y si no es que conversar, te poner un poquito de mano dura, también la pones. Pero también, a ver, también recalcularon, es lo que te dije recién, las tarifas de entrada. Chirilo el 29 de enero había dicho que en junio se pagaba todo pleno. Y ya, por ejemplo, N2 y N3 mantuvieron la ley que había hecho con Guzmán, donde no podías aumentar más del 80 y el 40% del CBS del año anterior. Entonces ya ahí mantuvieron los subsidios. Todo yo creo que para mí es pragmático. O sea, él dice que no dobla, pero está todo el tiempo doblando, digamos. Está evitando el abismo todo el tiempo porque, bueno, de eso depende también su supervivencia. Sí, para mí también es pragmático y yo lo celebro en parte, digo, porque me parece que la política en Argentina necesita esa muñeca o esa cintura política para decir, bueno, en algún momento yo puedo tener algo discursivo, que está muy bien que él lo tenga, digamos que él siga repitiendo que está haciendo el ajuste más grande de la humanidad y que él es todo shock y poco gradualismo y que son todos los demás unos cagones, pero básicamente necesita en algún momento esa patita más política y social que creo que por lo menos su equipo se lo está señalando, ¿no? Y que eso obviamente puede llevar a que el proceso sea un poquito más lento a nivel números, pero más soportable dentro de todo. Sí, igual es duro. Yo ahora hice unos números de ingresos de la clase media y me daba como está cayendo los niveles hoy de ingresos en términos reales eran los menores de 2013 hasta ahora. Y lo que tenés también es, o sea, tenés de un lado la caída de los ingresos de toda la población, en particular de los jubilados, y lo otro que tenés es que, bueno, también el cambio de precios relativos también te afecta a tu bolsillo. O sea, vos antes gastabas 5% en electricidad, gas, transporte y luz, y ahora si voy sumando todos los regulados, otro día hice un poco los números, llegas casi al 15%. Eso implica que, además de la pérdida que tenés porque tu salario no puede comprar lo que compraba antes, también ahora tenés que pagar la luz, todo lo que era regulados a un precio más alto, entonces también te desplaza consumo. Entonces eso te implica que la recesión cada vez es más grande todavía. Entonces, bueno, hay que ver eso. O sea, cuánto la sociedad lo soporta. Porque este trimestre para mí va a ser clave. Todo el ajuste de las tarifas y además hay que ver si no le incluís ganancias. Con lo cual tenés otro millón más de familias que va a tener va a tener alguna pérdida más del ingreso disponible de bolsillo que va a tener. Con lo cual, bueno, esa va a ser el desafío para mí, es este trimestre. Y después te queda hacia adelante, si querés. Yo hablaba de la transición en lo fiscal. Bueno, cómo lo va a lograr. Y también hay una cuestión en la transición en lo cambiario. Y hoy por hoy están enamorados del crawling pega al 2%, pero se les está apreciando el tipo de cambio demasiado fuerte. Y esto lo único que va a implicar, si siguen con esta política, es que el cepo no lo van a poder quitar. Entonces yo cada vez veo que el cepo está para quedarse y ojalá lo puedan sacar en el 2026. Ah, mirá, ¿tanto te parece? Y porque el tema es que, a ver, vos tenés un tema de la cotización de los precios de los bonos, que está en tasa negativa. Vos levantás el cepo, la tasa tiene que sí o sí ser positiva. Ya implica una pérdida muy fuerte. Ahora tenés de los bonos, hay 22 billones de pesos, o sea, más de una base monetaria y media que tiene puts. ¿Qué hacen los bancos cuando tu precio de repente pierde 15% en un día? Te van a ejercer el put. Entonces vas a emitir de repente 22 billones de pesos. No podés sacarlo. O sea, hasta que no eliminen los puts, es muy difícil sacar el cepo. Y por otro lado, digamos, si vos de repente. ¿Y eso hay alguna ingeniería financiera que ellos puedan hacer para empezar a eliminar esos puts? ¿O, digamos, va a llevar tiempo? No, es que tienen que esperar que esos bonos se cancelen. Interesante tu punto de vista, no lo había pensado, la verdad, en función de los bonos. Son bonos que están quizás, por eso también los bancos compraron esos bonos al 2025, 26, 27, 28. Obvio, cualquiera que entienda, sí. Cualquiera que entienda de finanzas dijo, chao, esto no importa, yo tengo como un reaseguro. Y eso, un seguro que el día de hoy lo ven. Sí, no. Eso es un tema. Y después está también toda la cuestión externa. O sea, yo tampoco, si yo hoy levanto, o sea, hoy el cepo, Milei te dice que el tipo de cambio financiero es el de mercado. Mentira. O sea, hoy el cepo que tiene hoy Milei es peor que el que tenía Massa. Lo intentó liberar en enero. El 28 de diciembre había liberado parte del cepo con una resolución de la CNB, se le fue la brecha al 56%, el 5 de febrero sacó otra resolución eliminando eso y poniendo más restricciones. Y ahí bajaste de vuelta la brecha al nivel actual.
Digo, y esto también a costa de que estás dejando el 20% de todas tus exportaciones de bienes y servicios, que son 20.000 millones de dólares anuales, los estás mandando por el financiero. Claro. O sea, y eso tampoco es sostenible. O sea, ¿por qué? Porque si vos seguís con esto, seguís con entre el 2% y este tema del 80-20 en la liquidación de exportaciones, probablemente a partir del segundo semestre, a partir de julio, tus reservas caigan. O sea, todo lo que hoy ves que están comprando van a empezar a vender y tus reservas van a caer. Bueno, y ahí también hay una cuestión que yo todavía no entiendo bien cómo el gobierno va a lograr salir de eso. Muy bien. Bueno, Sebastián, tengo que entregar el aire, pero te quería agradecer muchísimo tu tiempo. Yo ahora te voy a escribir un mensajito porque quiero eso de los ingresos de la clase media, que me dijiste hace un rato. Me interesa. Bueno, Listo. ahora te escribo en un ratito. Gracias. Listo. Bueno, Muchas gracias por todo. Hasta luego y suerte. Chao, Sebastián, gracias. Sebastián Menescaldi, economista, director de Cogo, lo pueden seguir en X, en Twitter, en donde como ustedes lo llamen. Bueno, mis queridos amigos.